de información y contar con opiniones solventes significa en bolsa un cheque al portador. No hay pregunta que se quede sin responder en Intereconomía Televisión. Constructoras, inmobiliarias y bancos son los tres grandes damnificados bursátiles de las caídas de las últimas semanas. Caídas muy acusadas en los mercados mundiales, que aquí en España también está teniendo compañías con caídas por encima del doble dígito. Vamos a repasar cómo lo han hecho en el último mes. Luego hablaremos de todos modos de que hay nichos de mercado que siguen funcionando y muy bien en el sector constructor. No hay que generalizar. Pero fíjese ustedes, ACS ha caído un 19,8% del 15 de agosto al 15 de septiembre. La caída para Bankinter del 17%. Es más del saldo acumulado en lo que llevamos de 2007. Hay compañías de todos modos que se salvan. Inmobiliaria Colonial, por ejemplo, sube algo más de un 2% en el último mes. Eso sí, en el acumulado del año un 23% abajo. FCC un 29% de retroceso en 2007, un 10,8% solo en esos últimos 30 días. Ferrovial exactamente igual, caída de doble dígito del 10%. SACIR Vallehermoso es el peor en este último mes, un 22% de recorte que se acumula a lo que llevaba ya cedido a lo largo del año, un 45% de retroceso para un IBEX 35 que cae un 3%, es decir, un castigo muchísimo superior a la media del mercado. Lo vamos a ver más claro si miramos a los gráficos, a la evolución con líneas de alguno de estos valores seleccionados al azar prácticamente entre los 9 o 10 valores de este sector en el IBEX 35. Acciona, por ejemplo, llegó a tocar máximos por encima de los 220 euros, 214 en concreto euros, se ha ido hasta los 166, una caída acusadísima en este último mes, más de un 20% de su valor bursátil. Si nos fijamos en Bankinter, por ejemplo, tomamos un valor financiero, van a comprobar enseguida cómo el comportamiento es exactamente similar. En lo que llevamos de ejercicio, Bankinter ha caído un 14% en 9 meses de ejercicio bursátil. En solo un mes, como les comentaba antes, la caída es del 17%. Lo ven ahí, acusadísima. Desde unos máximos en los prácticamente 14 euros ha pasado a estar en el entorno de los 10 euros. Una caída que además ya saben que ha continuado. El ejemplo que veíamos antes de peor comportamiento en el último mes, el de SACIR Vallehermoso. Ahí además suma y sigue, porque la tendencia bajista es continua. Bien es cierto que el pasado año más que duplicó su valor bursátil, pero la caída en el ejercicio es del 45% constante, la caída en el último mes, como les decía, del 22%. Saldo más que negativo, desconfianza generalizada bursátil, pero sigue habiendo dentro de estos sectores nichos de mercado y opciones atractivas. Las vemos a continuación. La construcción se desacelera, llega al final de un ciclo, aumenta el paro, baja la inversión. Son titulares que estamos leyendo en los últimos tiempos en todos los medios de comunicación, pero claro, la realidad es demasiado genérica como para circunscribirla a estas situaciones. Si ahondamos en ella nos vamos a encontrar peculiaridades, perfiles distintos. Vamos a hablar precisamente de ello, de cómo hay que buscar y leer bien dentro de esa generalización para saber si estamos hablando con propiedad o no. Está con nosotros José Manuel Hernández, él es el director de Coperfil Construcción. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y buenos días. Claro, vemos el construcción ahí y ya ahora mismo todos nos tentamos un poco las ropas. A ustedes el entorno general en el que nos estamos moviendo, ¿les preocupa subida del precio del dinero, dudas sobre la capacidad para financiar proyectos, desaceleración general del sector? Todo esto que comentas, Javier, es cierto, pero tenemos que hacer importantes matizaciones. Coperfil Construcción somos una empresa constructora y nos distinguimos de otras porque estamos especializados en el sector no residencial, no construimos viviendas, sobre todo estamos especializados en el sector no residencial privado en España. Por lo tanto, todos estos tiempos de incertidumbre que se está hablando, a nosotros no nos puede afectar y no nos va a afectar. De hecho, en el campo que actuamos hay otros datos de mayor relevancia para nosotros, como es que por primera vez el mercado global de capitales ha conseguido 10.000 millones de dólares. Quiere decir que los encargados de invertir el ahorro de empresas, de fondos, de empresas de gobiernos y de particulares tienen la necesidad de invertir esta cifra. Esto evidentemente no va a ser invertido, una parte no va a ir al sector de la renta fija que se estaba capitalizando y sabemos que va a ir al sector residencial, al sector no residencial. Es decir, hay que separar
por hacerlo de manera general y luego vamos ahondando en los distintos modelos de negocio, áreas de negocio que se puede hablar, entre residencial y no residencial. Al hablar del parón genérico del que estamos hablando de directamente la compra de un piso. Las dificultades para financiar son en esas operaciones. Ustedes no notan o no están notando el que los inversores están diciendo en las últimas semanas, me voy a pensar un poco más ahora mismo si gasto mi dinero o no, si afronto un proyecto ambicioso o no en los campos en los que ustedes trabajan. Te confirmo que es al contrario. O sea, los inversores, los fondos de inversiones europeos especializados nos están pidiendo más producto y es más, vemos que algunos fondos nacionales, al tener cierta inversión relacionada con el sector de la vivienda, nos están pidiendo si le podemos ofrecer productos para equilibrar un poco sus inversiones. Están redistribuyendo su cartera. ¿Y esas alternativas cuáles serían? ¿En qué áreas de negocio sí hay desarrollo? Copperfield tiene sus áreas de negocio, son el área logística, que en estos momentos se puede hablar y se habla claramente en todas las revistas especializadas de un auge en el sector. Está creciendo a ritmos del 15 y del 20%. En el área industrial, del cual llevamos más de 30 años actuando, construimos oficinas y hoteles, centros comerciales y equipamientos. Y lo resalto, nunca hemos entrado a construir viviendas. Sí que es cierto, en momentos de bonanzas que ha habido en estos años en España, hemos sido invitados más de una vez para realizar y construir, ejecutar incluso alguna otra actividad en la vivienda, y hemos tenido muy claro que no queríamos introducirnos en este mercado, queríamos especializarnos en el que estamos, y la verdad es que a fecha de hoy nos sentimos recompensados de no haberlo hecho. ¿Y es sostenible el modelo de crecimiento que tienen ustedes? Porque si uno mira los sucesivos años, las tasas de crecimiento superan el 20% o rozan el 30%. Eso, claro, cuando hablamos de cantidades pequeñas, pues es alcanzable, pero hablando ya de cifras como previsión para este año, más de 265 millones de euros de facturación. Efectivamente. Un crecimiento de un 30% sobre eso son palabras mayores. Son palabras mayores, pero los datos así lo dicen. En los últimos 15 años, Copperfield ha crecido a este ritmo. Y por lo tanto esperamos seguir haciéndolo. Nosotros en este momento, este año esperamos cerrar el ejercicio con 265 millones de euros, esperamos llegar al 2008 con sobre 350 y después situarnos en el entorno de los 500 millones de euros, que es donde tenemos nuestro objetivo inmediato. Con esto, Copperfield Construcción nos situaríamos entre las 15 empresas constructoras más importantes de España. Actualmente nos encontramos en el puesto 29, con los 195 millones que hemos facturado el año pasado. Y si analizamos un primer análisis de las empresas que están por encima nuestro, encontramos un grupo que podríamos denominar las 10 empresas grandes, encabezadas por ACS, pero después del grupo que va desde nuestra posición 29 a la 10ª, hay un grupo importante de empresas y todas ellas muy relacionadas con el sector residencial. Han basado su crecimiento en estos años precisamente en el sector residencial, que es en el que nosotros no hemos actuado y en el que sí para ellas va a haber consecuencias, digamos, no positivas, mientras el crecimiento nuestro se va a mantener. Tal vez debiera haber sido la primera pregunta, pero la hago ahora. Ubíquenos a Copperfield Construcción dentro del grupo en el que se integran, porque pertenecen a un grupo más amplio, Copperfield Grupo, que tiene otras áreas de negocio, con procesos ahora mismo pues de separación clara de áreas. Explíquenoslo un poco. Copperfield Construcción es un grupo de empresas propiedad del empresario Vicente Roch, que lleva más de 30 años en el sector de la construcción no residencial, y en estos momentos pues hay 3 líneas de negocio con 3 empresas claramente diferenciadas. Copperfield Inmobiliaria, que desarrolla proyectos inmobiliarios en los sectores que antes he comentado, y vuelvo a recalcar: el sector logístico, industrial, comercial, hotelero y equipamientos. Y Copperfield Patrimonio, que es la empresa del grupo que se queda con activos en patrimonio, y Copperfield Construcción, que centra su actividad única y exclusivamente en construir, pero no en construir cualquier cosa ni para cualquiera, sino con un perfil de clientes muy determinado. Como he indicado antes, nuestros principales clientes son grupos empresariales, los grupos empresariales más importantes de este país. Trabajamos con ellos, son fondos de inversiones, son inversores y son promotores.